para estar otra vez con ustedes. Fascinada con Ana. Ha sido un año muy productivo para ella, como se pueden dar cuenta. En nuestra época los niños nacían con un pan bajo el brazo, ahora vienen con un libro bajo el brazo. Así que, bueno, brevemente me gustaría, por supuesto, darle la mayor cantidad de tiempo a Ana para que puedan ustedes conversar con ella. Es un libro fascinante, te felicito, realmente muy lindo. Leerlo es como conversar con ella, tiene esta pasión y sobre todo esta gran habilidad para darte la anécdota que te cuenta la historia, ¿no? Ana puede estar en Miami y tú puedes haber estado en Miami 5 veces y de repente ella regresa y le dices, Ana, ¿cómo te fue? Y te dice, déjame que te cuente. Y te cuenta una anécdota que dura 45 segundos, pero que te reduce efectivamente, te resume efectivamente la esencia de lo que es esa ciudad. Nunca he estado en China, pero creo que con este libro me he acercado bastante a través de estos 10 personajes que Ana ha seleccionado. Brevemente me gustaría, como decía, leer un poquito de la presentación que hace Ana en el libro, antes de que ustedes me digan como, o no quisiera escuchar que me digan lo que le dijeron al rey de España, ¿por qué no te callas, Blanca Rosa? Aquí vamos. A los pocos meses de aterrizar en Pekín, en otoño del 2007, me invitaron a un concierto en el Teatro Nacional, llegaba tarde, y tomé un taxi a toda prisa. Al abrir la puerta, un olor a sudor concentrado me revolvió el estómago. Pensé que el conductor debía de llevar días sin ducharse. Me quedé de piedra cuando al llegar al primer semáforo, el tipo se giró y me dijo visiblemente incómodo, señorita, baje la ventanilla porque apesta. ¿Qué perfume lleva? Es insoportable. Hay muchas anécdotas así que son realmente muy divertidas. Esta sinceridad, dice Ana, pasmosa de los chinos, me cautivó desde el principio. Por entonces la idea que tenía de ellos se resumía en 4 o 5 lugares comunes. Eran seres sacrificados, infatigables, capaces de superar cualquier adversidad y a menudo faltos de empatía. De China sabía que en los últimos años la economía había despegado a velocidad meteórica y que era un país traumatizado por el colonialismo extranjero, las hambrunas del gran salto adelante y las atrocidades de la revolución cultural, que se preparaba para el gran debut ante el mundo en los Juegos Olímpicos del 2008. Al mismo tiempo, su gobierno censuraba Internet, reprimía a los activistas y toleraba niveles de corrupción desorbitados. Pero ¿quiénes eran los chinos? ¿Realmente eran tan sacrificados? ¿Eran promiscuos? ¿Les interesaba lo que pasaba en el exterior? Y a través de varios personajes, exactamente 10, Ana nos cuenta de qué se trata China. Pero por supuesto me gustaría dejarla a ella, que nos hable de estos personajes. Tengo muchísimas preguntas. Pues ahora enseguida va a llegar el momento. Pero primero nos encantaría que nos hables de cómo seleccionaste a estos personajes y por qué. Bueno, antes de nada muchísimas gracias porque veo aquí muchas caras conocidas. Para muchos de vosotros está siendo además una semana dura porque sois periodistas y estáis cubriendo la campaña electoral. Para otros os pillan días de bastante trabajo por diferentes motivos y quiero daros las gracias por estar aquí. Es importante, ¿no? Cuando uno trabaja mucho en algo, da mucho gusto ver que luego la gente pues responde. Quiero darte las gracias, Blanca Rosa, porque tú eres de las que ha dormido bastante poco estos días por la campaña electoral. Blanca Rosa es la corresponsal de Univisión y como me decías, ¿no? Están siendo días de tener que tomar mucho café, así que... Mucho maquillaje. Sí, mucho maquillaje. Eso no lo quería decir porque somos damas, pero de verdad te lo agradezco. También a gente que ha venido y que sabe español un poquito, pero quería venir para apoyar igualmente.
y especialmente a mi gran amiga china en Nueva York, Li Rong, que no habla español tampoco, pero para mí es muy importante que esté aquí, así que si me permitís le voy a dar las gracias. Y bueno, quiero agradecerlo. Ya pasando a meternos en harina, ¿no? ¿Cómo elijo a estos personajes? Pues quería que los chinos hablaran, porque no es fácil hacerlos hablar. Allí ya sabéis que no es gratis. Cuando uno habla a veces tiene consecuencias. Y además es un pueblo muy práctico. Si no les interesa y no les va a reportar nada, ¿por qué te van a contar su historia, ¿no? También hay que pensar que bueno, pues que es un pueblo que desconfía profundamente de sus compatriotas porque han vivido pues, muchos años 10 años de revolución cultural, han vivido, pues viven una censura fuerte. O sea que fue complicado y había temas que me parecían interesantes y que sin ellos no se puede tener la foto de lo que pasa allí, ¿no? Entonces, ¿cómo los seleccioné? Pues a través de esos 4 años que pasé como corresponsal en Pekín, fui dándome cuenta de que había muchas historias que se quedaban en el tintero. En los medios de comunicación manda la actualidad y nos dan a veces 1 minuto o 2 o una hoja para contar pues una historia, ¿no? Y a veces tenemos que hablar de datos, de la fluctuación del yuan o de la exportación, de la represión. Son temas importantísimos, pero se nos quedaban historias ahí, ¿no? Entonces la idea fue ir tejiendo una red, contar un poco ese denominador común, quiénes son estos tipos, de dónde vienen y hacia dónde van, qué les motiva, qué les hace soñar y sobre todo meterme pues hasta el fondo, ¿no? Intentar comprender cosas tan triviales como cuál había sido el mejor momento de la vida de un taxista, por qué se consideraba maoísta o hablar con una prostituta en su casa o con los niños ricos, ¿no? ¿A qué aspiraban? Entonces, bueno, fue un poco ese proceso de elegir y de encontrar a las personas que me explicaran las historias más fascinantes, ¿no? Y decías además en el libro que muchos de ellos era la primera vez que veían a un extranjero. Sí, los chinos con los que contactaba tenían 2 tipos de reacciones principalmente. Algunos desconfiaban mucho de mí como occidental, se preguntaban qué buscaba yo con el libro, y otros nunca habían hablado con un extranjero y se sentían un poco intimidados por preguntas a las que jamás se habían enfrentado. Cuando le preguntaba al anciano maestro Du de Kung Fu qué relación tiene con su hijo, no se lo había planteado nunca. Me decía, bueno, yo qué sé, nos llevamos y ya. Ya bueno, pero ¿habla con él? No, pero nos llevamos. Entonces, bueno, eran momentos de mucha sinceridad y momentos de vida que uno puede vivir en Estambul, en Connecticut o en Pekín, ¿no? Y eso también era importante para mí, reflejar que había un sustrato común. Como cuando conoces a la esposa de él, la primera reacción es, pero qué ojos más grandes tienes. Sí, ni me saludó. Abrió la puerta y dijo, qué ojos tan grandes. Pasa. En ese momento me acompañaba Xiaoma, que era el discípulo de ese maestro de Kung Fu. Me metieron en su casa y ella inmediatamente hizo lo que hace una buena madre china, que es cebarme con comida. Entonces sacó una lata de dulces, sacó el té y estuvimos hablando. Y cuando su marido se durmió, lo que más le importaba era hacerme unas cuantas preguntas, ¿no? Entonces me preguntó por mis padres, por mi pareja, por dónde vivía, si mis rizos eran naturales y si en mi país se comía arroz. Cuando tuvo todo claro, pasamos ya a hablar de ellos, ¿no? Pero fue fantástico porque entramos en un contacto muy, muy íntimo y para un periodista eso es un lujo, ¿no? Tener tiempo y poder contar. Claro. Me gustaría leer brevemente sobre, por lo menos un párrafo de introducción de los personajes, para que ustedes un poquito también sepan y puedan empezar a hacer las preguntas, ¿no?
En el primer capítulo, el título es Los nuevos ricos están aquí. Ana dice, entramos en la vida de los Fuerdai, la segunda generación, I'm sorry, my mispronunciation of Chinese. La segunda generación de millonarios chinos. Tim y Xiao Chen son hijos de papá que cruzan las avenidas pequinesas en sus Ferrari. Sus familias son con conexiones en las altas esferas del gobierno, han diseñado su camino al éxito. No trabajan, se dedican a invertir. Fue una experiencia verles rodeados de personajes pintorescos en los clubes de la capital. En el segundo capítulo es secuestrado por su propio gobierno. Hablo con el activista y abogado Jian Tianyong, uno de los pocos expertos en derechos civiles en China. Para la protagonista, este es mi capítulo favorito. Para la protagonista de Un marido gay para disimular, el sexo siempre había sido tabú. Xiao Qian es una Tonghai, o esposa de homosexual, que hace 3 años se casó con su mejor amigo, un hombre gay que huía de la presión familiar. Se calcula que en China hay unos 16 millones de mujeres como ella, pero por vergüenza muy pocos las conocen. Silencio, habla el maestro, es la historia del viejo Du, una eminencia de Kung Fu que con 70 años tiene la agilidad de un deportista adolescente. Apenas sabe leer y escribir, pero es el ponente más codiciado en las convenciones de artes marciales. En los que se lanzan al mar, habla Yan Lu, una empresaria hija de militares del Partido Comunista que está haciendo fortuna impartiendo cursos de liderazgo para directivos. Les enseña a catar vino, a hablar de golf y a separar la vida personal de la profesional, entre otras cosas. La vida en el subsuelo se adentra en un universo opuesto. Su protagonista, Chen Erfei, es uno de los 300 millones de campesinos que han emigrado a las ciudades chinas en busca de una vida mejor. Trabaja como portero y duerme en uno de los refugios subterráneos que Mao Zedong mandó construir en los años 60. Con 24 años y sin empleo, Ma Chen vive pegada a Internet. Encarna la China 2.0, una juventud consumista y apolítica cuyos gustos cambian a toda velocidad. No se informa nunca a través de los medios oficiales, prefiere leer blogs, se mostró hasta qué punto la web permite expresarse a millones de personas y también cómo el gobierno contraataca. En el otro capítulo, llamado Prostituta a escondidas, es la historia de la señora Chen. Su marido cree que trabaja en una tienda, pero ella lleva años recibiendo clientes en un apartamento de un empresario con el que mantiene una relación especial. En una de nuestras cenas, cocina unas espinacas increíbles. Me confesó que lo hace para pagarle los estudios a su hijo. Siempre está a dieta, porque si engorda, tendrá que bajar sus tarifas. A bordo de su taxi, Xiang Shandong ha sido testigo de la colosal transformación urbanística de China. Lo cuenta con detalle en Pekín desde el taxi. Y el último capítulo, La peor cara de China, nos la revela Linda, una periodista brillante y perspicaz que descubrió el lado más oscuro de su país cuando la contrató una televisión extranjera. No siempre está de acuerdo con la visión de sus jefes y, sin embargo, algunos chinos la han acusado de traidora por trabajar para el enemigo.